¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del podcast de Centro Carbonell Diálogo SEC, en el que platicamos con los protagonistas, las protagonistas de la abogacía, de la transformación jurídica en México. El día de hoy tenemos el gran honor de recibir al doctor Guillermo Con, experto en Derecho Penal y Garantías Penales. Y precisamente queremos platicar sobre un tema relevante en el sistema penal acusatorio, que es la prueba, y específicamente la prueba ilícita. Doctor, bienvenido, muchas gracias. No, muchas gracias por tenerme aquí, a todo el auditorio. Pues es un gusto venir a platicar de estos temas siempre. Muchísimas gracias, doctor. ¿Por qué no iniciamos definiendo qué son las garantías penales? ¿Por qué son necesarias? Y si hay alguna diferenciación con los derechos fundamentales que están en la Constitución. Claro, mira, esa es creo que una pregunta fundamental y bien interesante, y siempre me gusta comenzar esa explicación. A final del día, el derecho penal se crea precisamente para protegernos a todos como sociedad, ¿no? La idea de establecer delitos es precisamente ir protegiendo estos bienes jurídicos. ¿Qué buscamos proteger? Pues la seguridad de todos, que podamos vivir en sociedad, que podamos vivir en tranquilidad. Pero al mismo tiempo, pues es un poder bastante fuerte, ¿no? Es un poder bastante del Estado, que puede llegar a afectar de manera muy grave a los individuos, ¿no? Desde su reputación, sus bienes, su familia, su libertad de manera prioritaria e incluso su vida. No solo hablando de vida en un sentido de pena de muerte, que en muchos países existe la pena de muerte como pena en el derecho penal, sino vida como proyecto de vida. Muchas penas, incluso con el punitivismo que existe en México, pues uno se puede ir a la cárcel de por vida, ¿no? Y todo tu proyecto de vida, todo tu esquema, pues se va por la ventana al final del momento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de derecho penal nos enfrentamos a una ponderación muy fuerte, ¿no? La seguridad, la tranquilidad de todos nosotros como ciudadanos, ¿no? Nuestra vida en sociedad versus el individuo, ¿no? Y tenemos que garantizar de alguna manera que los individuos que reciban el castigo son quienes merecen recibir ese castigo, ¿no? Entonces, las garantías penales entran precisamente para balancear un poquito ese desbalance de poder, ¿no? El Estado tiene muchísimos recursos para investigar, para recabar pruebas, para formar un juicio en contra de un ciudadano, para llevarlo a juicio, y las garantías penales pues le dan un poco la oportunidad a este ciudadano de defenderse, de ver a la cara al Estado y decir: yo no merezco esa sanción, yo no fui quien cometí este delito. Y entonces, de alguna manera, pues son también protecciones para todos nosotros. Todos nosotros podemos llegar a vernos en esa situación, y es importante que esas garantías funcionen como un escudo frente a un posible abuso de autoridad y a un posible afectación injusta o grave de estos ámbitos que mencioné hace un momento, de nuestra familia, nuestra reputación, nuestros bienes, nuestra libertad. Entonces, esas son las garantías, y esas son la principal razón por la que son importantes para nosotros y para nuestro sistema jurídico. ¿Cuáles son? Son muchas, ¿no? Podemos aquí hablar durante horas de diferentes. Para mí, creo que de eso nos vamos a enfocar a hablar hoy, sería precisamente hablar de la presunción de inocencia, para mí como la reina o la piedra angular de las garantías penales, porque sin la presunción de inocencia no podemos entender todo lo demás, ¿no? El debido proceso, la prohibición de la tortura, hay muchos que van alrededor, pero a final de cuentas, si nos ponemos a ver, todo al final del día llega a la presunción de inocencia. Doctor, mencionaba usted que es un límite al Estado, ¿no? Al abuso autoritario de poder por parte del Estado. Y creo que cuando pensamos en garantías penales, pensamos solamente en el proceso, ya cuando estás acusado de algún delito, y entonces el aparato del Estado empieza a funcionar en ese sentido. Pero quizá hay una responsabilidad previa y reforzada además hacia el Poder Legislativo. Estoy pensando, por ejemplo, en los principios de taxatividad o de proporcionalidad en las leyes. ¿Forman parte también esta responsabilidad del Poder Legislativo dentro de las garantías penales?
Sí, claro. Nosotros podemos hablar de garantías penales sustantivas y procesales, ¿no? Podemos hablar de todas estas garantías que van dirigidas precisamente a cuestiones como el principio de legalidad. Los tipos penales tienen que estar establecidos en ley, no pueden estar en un reglamento, no pueden estar en una circular, no, tienen que estar establecidos en ley, ¿no? Y además hay un principio reforzado de taxatividad, ¿no? No solamente tienen que estar en la ley, sino que además tienen que estar perfectamente establecidos en la ley, todos sus elementos. Bueno, eso es un tema complicado porque ahí la Corte ya se ha metido a ver qué tan posible es verdaderamente establecer con punto y seña todos los tipos penales y todas las posibles conductas que se pudieran imaginar, y ahí también hay que hacer un balance, pero sí, efectivamente, esto viene desde antes, durante y también post. También podemos hablar de una serie de garantías que vienen post una sentencia, ¿no? Hablar del sistema penitenciario, hablar de reinserción social, hablar de derechos de las víctimas, hablar de una justicia restaurativa. La verdad es que por eso decía, el ámbito de las garantías penales es tan amplio que pues muchas veces uno se puede perder en todos los caminos que se pueden llevar hablando de esto, ¿no? Y también que se confunde a veces con el debido proceso legal como si esto fuera un solo derecho, ¿no? El debido proceso legal, cuando en realidad pues, son una serie de pasos indispensables para cumplirlo. Y mencionó usted el eje de la presunción de inocencia. ¿Qué es la presunción de inocencia y cuáles son sus dimensiones? Porque también se ha hablado de este estándar de más allá de toda duda razonable, ¿no? ¿Qué significa esto? Claro, la presunción de inocencia la vamos a entender como un principio constitucional que expresada de la manera más simple y más sencilla posible, pues uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Hasta que existe una sentencia. Pero bueno, esto es en realidad una expresión muy simple de lo que en realidad significa este principio. Como mencionabas, efectivamente el principio de presunción tiene varias vertientes, ¿no? Y podemos identificar principalmente tres que me parecen a mí que son fundamentales, ¿no? La primera es la presunción de inocencia como regla probatoria. ¿Esto qué significa? La presunción de inocencia nos va a dar reglas sobre cómo el Estado puede meter pruebas o qué tipo de pruebas puede introducir el Estado a un juicio penal. Las pruebas tienen que ser relevantes, ¿no? En mil cantidad de casos vemos que los ministerios públicos, las fiscalías, meten carpetas y carpetas y carpetas y carpetas y de repente tenemos cuartos completos de carpetas de investigación con un montón de datos de prueba. ¿Cuál de todas esas verdaderamente son relevantes para probar hechos, materia de juicio, ¿no? Y ahí es un punto que en México a veces pasa desapercibido, pero que es fundamental, la relevancia de las pruebas para su admisión. Evidentemente, la licitud de las pruebas, ¿no? Que esas pruebas no hayan sido obtenidas a través de una violación a derechos fundamentales, ¿no? Que aquí ya hay, a partir de la reforma de 2008, una regla expresa en la Constitución, en el artículo 20, que prohíbe la introducción de pruebas obtenidas a través de violación a derechos fundamentales. Tortura, intromisión al domicilio, intromisión a las comunicaciones privadas. Hay una serie de derechos que pueden ser violados con tal de obtener una determinada prueba, ¿no? Em, Igual existen otras reglas, ¿no? El principio de publicidad, el principio de contradicción, todas las cuales, dependiendo del tipo de prueba, pues son relevantes para ir introduciendo pruebas, desahogando pruebas, valorando pruebas por parte del juez. Y todas estas reglas vienen a partir precisamente del principio de presunción de inocencia. La idea en esta primera vertiente es tener la mejor calidad de prueba, tener la prueba confiable, viable, para poder condenar a una persona. Una vez que ya tenemos esa prueba, ya tenemos un juicio, ya todas nuestras reglas nos ayudaron a filtrar todas estas pruebas y ya tenemos las pruebas adecuadas, viene precisamente la presunción de inocencia como estándar de prueba, que es la que pues todos conocemos, ¿no? ¿Qué es el estándar de prueba? A final de cuentas, es una manera que tienen los jueces de balancear posibilidades de error. ¿De qué depende esto? Pues de los valores que estén en juego. En un juicio civil, por ejemplo,
pues es el estándar de prueba es probabilidad preponderante. Si lo ponemos en números, pues sería un 50% más 1, ¿no? Es más probable que mi vecino sí haya hecho esto a que mi vecino no haya hecho esto. En derecho penal, como venimos platicando, garantías penales, hay mucho en juego. Entonces, como hay mucho en juego, el estándar no puede ser, es más probable sí que no. Tenemos que estar seguros. Seguros, digamos, epistemológicamente, pues es imposible estar 100% seguro de cualquier cosa, ¿no? No podemos siquiera saber si 100% estamos aquí ahora en este momento. Pero de alguna manera acercarnos lo más posible a esa certeza cuasi absoluta. Y eso es lo que se ha representado con esta idea de más allá de toda duda razonable. ¿Qué es una duda razonable? Pues de alguna manera, ya sea que por las pruebas de cargo o por la teoría del caso de la defensa, haya una versión que sea plausible que haya sucedido y que se confirme con ese cúmulo probatorio y por tanto no puede haber condena. Finalmente, la tercera vertiente, también muy importante, sobre todo en épocas recientes, ha tomado mucha relevancia, es la presunción de inocencia como regla de trato, tanto dentro del proceso como fuera del proceso. Ya tuvimos casos muy famosos como el de Florence Cassés, en donde pues, se presentaba desde antes del juicio ante los medios a una persona como secuestradora, como narcotraficante, y eso pues evidentemente afectaba la posibilidad de tener un juicio justo. Pero también ya intraprocesalmente, actualmente el gran debate sobre la prisión preventiva oficiosa gira precisamente sobre el derecho a la presunción de inocencia en su vertiente de trato procesal, porque es cómo vamos a tratar a una persona durante el proceso, una persona sin sentencia. Entonces, si es una persona sin sentencia, en principio, pues debemos tratarla como inocente. Y entonces es tratarla como inocente, darle prisión automática por el simple hecho de que el Ministerio Público decidió ejercer acción penal por un determinado delito. Esos son los debates que se están teniendo ahorita, ¿no? Entonces, como podemos ver, la presunción de inocencia cubre prácticamente todo es una capa que cubre todo el debido proceso y que de alguna manera se mete en todas las demás garantías penales. Doctor, sugería ya este debate del arraigo y la prisión preventiva oficiosa figuras constitucionales que la Corte Interamericana ya ha declarado como inconvencionales y que ha ordenado expresamente al Estado mexicano eliminarlas, ¿no? Modificarlas. Eh, Cuando hablamos de estas garantías penales y tenemos estas dos figuras, más allá del debate, ¿cómo cree que podemos superar estos retos? ¿Hay alguna forma interpretativa para no aplicarlas aunque estén en la Constitución o tenemos que hacerle caso porque es una restricción? ¿Cómo podemos, más allá del diálogo y de la discusión, poder aplicar estos o no aplicar estas dos figuras? Bueno, es una pregunta sumamente interesante y sumamente compleja. Creo que el primer paso y lo más importante es que nosotros como mexicanos, no solamente los abogados, sino todos los ciudadanos, debemos entender justamente la importancia de las garantías penales y la importancia de la presunción de inocencia, ¿no? Creo que hay un debate que me parece válido. Estamos viviendo una situación compleja en el país, derivado del crimen organizado, de una ausencia pues bastante grave de justicia, de investigación de los delitos, y eso ha llevado precisamente al Estado a buscar soluciones fáciles. Las soluciones fáciles pues, son el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, porque eso pues les quita la responsabilidad de probar, de necesariamente sujetarse a estos estándares altos que exigen las garantías penales, ¿no? Entonces, lo primero es que la población entienda por qué son importantes esos estándares altos. Todos podemos llegar a estar en ese estado, en esa posición de desventaja frente al Estado. Ya en específico, bueno, ya estamos en la situación en la que estas figuras están en la Constitución. Existen y se han propuesto en los diferentes debates de la Corte, pues muchas posibilidades, ¿no? Está la posibilidad de declarar inconstitucional la propia Constitución, ¿no? Hacer una expulsión formal de ciertos preceptos constitucionales, utilizando como parámetro otros preceptos constitucionales y el resto del bloque de constitucionalidad. Es una opción que yo personalmente no defendería, pero es una opción que se ha defendido en ciertos círculos. Otra opción pues son, por ejemplo, opciones interpretativas.
tú tienes dos preceptos en la Constitución que son abiertamente contradictorios. Los dos son Constitución. Por un lado, la presunción de inocencia te obliga a tratar a una persona como inocente durante todo el proceso, y por otro lado, una regla específica te está diciendo que si lo acusan de X delito, tiene que ir automáticamente a prisión, ¿no? Hay una clara antinomia, y ahí lo que podría hacer el operador jurídico es elegir una de esas normas. ¿Cuál? Pues conforme al principio de pro persona, pues la que sea más beneficiosa para los derechos humanos. Es otra alternativa. Entonces, existen alternativas. Otra, por ejemplo, menos gravosa sería reinterpretar la prisión preventiva oficiosa. Es decir, bueno, oficiosa se entiende como que no hay necesidad de que exista una petición del Ministerio Público para que esta persona enfrente una medida cautelar de prisión, sino que el juez puede analizar oficiosamente si existen elementos para justificar esta medida, como que haya intentado evadir la acción de la justicia, como que haya intentado agredir víctimas o eliminar evidencia u otras cosas, ¿no? Viéndolas directamente de lo que está ya en la carpeta, ¿no? Entonces, estas son tres que se me ocurren, que se han discutido, que se han puesto en la mesa de debate. Seguramente hay muchísimas más. Al final del día, al día de hoy, la Corte no ha tomado una decisión al respecto, y pues habrá que esperar a ver si eventualmente existe o no esta decisión. Doctor, hacía una sugerencia sobre la cultura en la sociedad mexicana, ¿no? Este conocimiento respecto al derecho y a sus derechos. Y un poco el diagnóstico de la situación compleja que vive el país en términos de delincuencia, de crimen organizado, etc. En este sentido, a veces se tiene la opinión que el debido proceso, que las garantías penales sirven realmente para proteger a quienes han cometido delitos o ilícitos. Y entonces ahí el debate en la prueba ilícita, si pruebas ilícitas pueden ser suficientes para acreditar un hecho ilícito. ¿Usted considera que bueno, además de preguntarle un poquito más sobre la prueba ilícita, pero considera que podría frenar este ideal de justicia? Es decir, sabiendo que una persona posiblemente cometió un delito, pero las pruebas se obtienen de forma ilícita y por eso quedan totalmente fuera del estándar probatorio, y esa persona se va a la calle libre o no se le juzga como debería ser. ¿Es un freno o podría ser más bien una garantía precisamente para asegurarnos que los culpables reciban un castigo? Creo que ese es uno de los debates fundamentales hoy en día en nuestro sistema de justicia, ¿no? En mil cantidad de veces hemos escuchado, es que esta persona salió porque la policía hizo algo incorrecto, y entonces la prueba ilícita ya era la prueba fundamental, madre, para poder condenar a esta persona, y entonces una persona abiertamente culpable se va a la calle, ¿no? Y entonces es bastante fuerte. Y volvemos a este balance, ¿no? Entre la seguridad de todos, este sentimiento de tranquilidad en nuestra sociedad, versus una verdadera garantía robusta de evitar un abuso de poder por parte del Estado. Y es aquí donde entra esta idea de la prueba ilícita. La prueba ilícita está prácticamente presente en todos los ordenamientos jurídicos del mundo, surge en Estados Unidos, y esto es mi opinión, y es una opinión que puede llegar a ser un poco impopular, pero lo cierto es que creo que en México no se ha entendido correctamente, o no hemos querido, digamos, establecer de manera precisa cuál es nuestro objetivo con la prueba ilícita. ¿Y por qué digo esto? En Estados Unidos, esta idea de prueba ilícita se crea precisamente porque se busca que los policías no tengan una ventaja de un actuar ilícito, ¿no? Se piensa en este policía tipo Jack Bauer que está dispuesto a hacer todo y cruzar todas las líneas con tal de meter a los malos a la cárcel, ¿no? Y entonces la idea de la prueba ilícita surge como una forma de evitar que los policías hagan eso, porque dicen, de todas maneras no vas a tener ninguna ganancia, ¿no? Tu objetivo no se va a cumplir. Este no es el único objetivo por el cual podemos pensar una idea de prueba ilícita, ¿no? Lo podemos pensar también desde un punto de vista
como reparación de derechos humanos, como un derecho humano en sí mismo. A final de cuentas está establecido entre las reglas del artículo 20 de la Constitución. Lo podemos ver también como una forma de evitar que entren pruebas que pudieran poner en entredicho la justicia o la fiabilidad de ciertos elementos, ¿no? Entonces, creo que lo primero cuando discutimos prueba ilícita es entender por qué nosotros la estamos introduciendo. Si nosotros vemos la línea jurisprudencial de la Corte hasta 2015 más o menos, cómo fue desarrollando la prueba ilícita, siempre lo vio como un principio, un, un derecho humano y un derecho humano casi absoluto. El Estado actuó mal, el Estado no puede beneficiarse de ese mal actuar. Básicamente era la regla. Después hay algunos presidentes de la Corte que empiezan a introducir estas excepciones a la prueba ilícita, ¿no? Por ejemplo, el principio de buena fe. El principio de buena fe, que básicamente dice que si los policías no sabían que estaban actuando de manera incorrecta, no puede llevar a la ilicitud de la prueba. Pero una excepción así solo tiene sentido si tu objetivo es efectivamente disuadir a la policía de actuar incorrectamente. Si tu objetivo es poner una regla general y un derecho humano, ese tipo de excepciones no tienen ningún sentido. Entonces creo que lo que falta en México es establecer con claridad cuál es nuestro objetivo con la prueba ilícita. Desde mi punto de vista, y insisto, creo que puede ser una opinión impopular, para mí el objetivo principal de la prueba ilícita debe ser evitar introducir al proceso pruebas que puedan poner en entredicho la justicia o la fiabilidad de ciertos elementos de prueba. Por ejemplo, el ejemplo como paradigmático y más claro son las confesiones obtenidas mediante tortura. Tenemos una confesión obtenida mediante tortura, no sabemos qué tipo de contenido puede tener eso, qué cuestiones, si verdaderamente aportan o algo no al proceso, ¿no? Entonces, para mí ese tiene que ser el elemento principal porque tenemos otros mecanismos para lograr los otros objetivos, ¿no? Por ejemplo, procedimientos penales, administrativos, el mismo derecho de daños, vía responsabilidad civil o responsabilidad patrimonial del Estado, para lograr evitar y hacer pagar al Estado por violaciones a derechos humanos, sin poner en entredicho tanto luego procesos penales, ¿no? Hay muchas veces que efectivamente se obtiene una prueba, pero es una prueba que no tiene un problema de fiabilidad, sino simplemente verdaderamente se obtuvo por alguna decisión o violación que puede perfectamente ser utilizada en un proceso, pero que vía otros mecanismos como sanciones penales, sanciones administrativas, despidos, derecho de daños, pudiéramos completar eso. Entonces creo que es una línea muy interesante para estudiar. Tal vez en un país que está pasando por lo que está pasando, no buscar una regla tan absoluta, sino una regla más pensada hacia la fiabilidad probatoria, que es algunas de las ideas que se han ido empujando en la Universidad de Girona, por ejemplo. Pero bueno, es un debate evidentemente muy complejo. Evidentemente hay muchas posiciones y es cuestión de seguir discutiendo y seguir platicando estos elementos para lograr lo mejor para nuestro país en específico, en nuestro contexto. Sigue en construcción, sin duda, este estándar y este significado y los alcances de las dimensiones, pero creo que también la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tenido precedentes muy relevantes respecto a esto. Estoy pensando, por ejemplo, en el amparo directo en revisión 669, diagonal 2015, y otros que podríamos identificar como casos líderes. ¿Qué casos usted podría comentar o sugerir la lectura para poder entender estos conceptos? Mira, el 669 2015 sin duda fue un parteaguas en cómo entender los alegatos de prueba ilícita específicamente en el sistema acusatorio, ¿no? Y parte precisamente de esta idea de que no podemos estar reponiendo procesos penales como lo hacíamos en el sistema anterior, ¿no? No podemos siempre en un sistema oral, en un sistema de juicios orales donde tiene que ir un testigo, implica costos no solo económicos, sino de revictimización y de una serie de cuestiones, ¿no? Entonces,
La idea detrás del 669 es precisamente buscar que los juicios lleguen lo más limpios posible. Entonces, sin duda el 669 es uno de los principales precedentes en este sentido. Existen muchos casos. La verdad es que soy bien malo con esto de los números. Con mucho gusto la descripción del podcast podríamos poner una lista, pero sin duda en 2015 existieron precedentes que precisamente introdujeron excepciones a la prueba ilícita basado en esta ideología estadounidense, que desde mi punto de vista generaron una distorsión de respecto a lo que se venía diciendo. El caso Acteal es un caso interesantísimo, de los primeros en los que la Corte desarrolló temas de prueba ilícita. La investigación de violaciones graves a derechos humanos por el caso Lidia Cacho, en aquel momento también implicó decisiones importantes de la Corte, específicamente en cuanto al derecho de intervención de comunicaciones privadas. Existen varios precedentes, no en materia penal. Interesantemente, me parece incluso que el primer precedente donde la Corte habla de prueba ilícita ni siquiera es en materia penal, es en materia civil. Y que luego se reitera en algunos precedentes posteriores sobre la imposibilidad de utilizar pruebas en un procedimiento civil que proceden de violación al derecho a la intimidad, al derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Entonces, con mucho gusto hacemos una lista, la ponemos pero de los que se me vienen a la mente, creo que esos serían los principales. Estoy pensando también, doctor, en el caso Cassés y quizá en este efecto corruptor, y preguntarle si el efecto corruptor en esos términos sería un símil a la teoría del fruto del árbol envenenado, ¿no? Respecto a la prueba ilícita y cómo se contamina luego todo el proceso, ¿o hay una diferenciación en estos conceptos? Más que un símil, creo que es una cuestión de grado, o al menos así lo entiendo yo. Cuando hablamos del fruto del árbol envenenado, que es una cita precisamente que viene de estos precedentes estadounidenses, donde se empieza a desarrollar la idea de prueba ilícita, surge precisamente de la idea de que si tú tienes un fruto, que es una prueba, una evidencia que va a ayudar a condenar a una persona, pero el origen de ese fruto es una violación a derechos fundamentales, ¿no? Es un árbol envenenado. Y esa es como la idea. Entonces, la idea es tú no puedes comer de ese fruto, de ese árbol envenenado. Entonces, no la puedes usar en juicio por las razones que hemos explicado. El efecto corruptor, como se desarrolló en el caso Cassés, que también es una importación de algunos conceptos de la jurisprudencia norteamericana, implica más un punto de quiebre en donde hay tantas violaciones al debido proceso, son tantas las pruebas que se han visto afectadas por una misma violación o varias violaciones incluso, que es lo más común, que incluso aunque ordenáramos un nuevo juicio, incluso aunque repusiéramos todo el procedimiento, sería imposible garantizar que ese juicio pudiera ser un juicio justo, porque en realidad ya no sabemos qué pruebas sí son válidas, qué pruebas no son válidas, qué pruebas ya vienen tan afectadas. El ejemplo en Cassés fue precisamente los testigos. Los testigos, hay evidencia de que fueron empujados por la propia policía a hacer cierto tipo de identificaciones que luego pues es muy difícil, hablando desde un punto de vista de la psicología del testimonio, pues reparar esa afectación en un nuevo juicio, ¿no? Ya no nos podemos meter a la psique del testigo y limpiar todo lo que ha vivido, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas, ese tipo de violaciones que afectan de tal manera el procedimiento que ya es prácticamente imposible volver a tener este juicio, aunque lo pudiéramos ordenar reponer, y por tanto lo que procede pues es la libertad de la persona, ¿no? Y es el ejemplo de lo que comentábamos hace un momento, de que una violación prohíbe analizarlo de fondo, ¿no? Entonces ya no sabemos si hubo responsabilidad o no, porque hubo tantas violaciones procesales a derechos fundamentales que ese es el resultado. Doctor, para terminar, creo que estos temas son de gran relevancia, son muy interesantes y muy actuales. Estamos atravesando una transformación en el Poder Judicial, en donde vienen perfiles
de juzgadores y de juzgadoras que necesitan desarrollar temas de razonamiento y valoración probatoria. Y también la abogacía, los estudiantes de derecho que lo están viendo, que estén interesados en el derecho penal, en las garantías procesales y en las garantías penales. Quizá sea importante que alguien como usted, que ha tenido una carrera jurisdiccional muy exitosa, que ha sido protagonista de muchos de estos casos de los que comentábamos, y que además ahora viene otra etapa también desde el litigio. ¿Qué consejo podría darles, tanto a las personas juzgadoras que se van a tener que enfrentar a este razonamiento y valoración probatoria, como a quienes estén interesados en ahondar más en las garantías penales? Pues mi consejo es muchas veces estudiar mucho, evidentemente, tratar de cuestionarse todo. Creo que eh, muchas veces como que seguimos repitiendo las mismas fórmulas y seguimos haciendo las cosas de la misma manera y eso no resuelve muchas veces los problemas, ¿no? Para mí, yo tengo una visión del derecho mucho más creativa. A mí me gusta pensar el derecho como más un arte que una ciencia. Y me gusta esta idea de introducir la creatividad al derecho, voltear a ver el del derecho comparado, voltear a ver cómo lo están haciendo en otros países. Y eso no para copiar, porque muchas veces copiar es lo que luego a veces nos meten en estos problemas, ¿no? Sino tratar de ver qué funciona, por qué funciona y cómo podría funcionar acá, ¿no? Y entonces, este proceso creativo de buscar la mejor solución posible a preguntas que muchas veces son muy complejas, pues ese va a ser la gran responsabilidad de los nuevos jueces, magistrados, ministros y personas abogadas en todas las posiciones que se van a tener que enfrentar en esta nueva realidad, ¿no? Y tenemos que seguir construyendo el derecho y seguir tratando, como digo, de buscar las mejores soluciones para los problemas más difíciles. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, ha sido un gusto, y espero estar por acá pronto otra vez. Muchas gracias y gracias a ustedes por estar atentos y atentas a este episodio. Nos vemos en uno próximo. Hasta luego.